Como les decía, vamos a ver el día de hoy el tema de cómo podemos obtener consuelo y fortaleza, sabiduría en la Biblia. Cómo leer la Biblia, en otras palabras, y vamos a pedir que nos ayude. Padre, queremos que tú transformes nuestra manera de ver tu palabra. Tal vez nos hemos acostumbrado, Señor, solamente a leer, pero no a ser fortalecidos. Y hoy queremos, Padre, que aún, Señor, algunos encuentren palabras de vida eterna y de salvación por medio de la lectura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles que en nuestro país hay una cultura de no leer. Es uno de los países últimos lugares en la lectura y aún ni siquiera podemos hablar de la lectura de comprensión. El tercer país peor de todo el mundo evaluado en comprensión lectora es México. O sea, que estamos viviendo en un país en el mundo de los peores en que la gente no lee. Que la gente no lee, el peor puntuaje. De hecho, ha bajado mucho en los últimos años, del 2018 para acá, tanto en matemáticas como en comprensión de lectura. Ha disminuido niveles de que la gente no sabe o no quiere leer. No es que no sepan leer las letras, sino que la gente no está acostumbrada a leer libros, a leer alguna cosa y que puedan entender lo que leen. Y eso es un problema muy grande, porque eso habla no solamente de la cultura, sino del intelecto y de todo lo que puede afectar en un país. Si algunos leen alguna cosa, pues si acaso las redes sociales, alguna cosa pequeña es lo que la gente está acostumbrada a leer. Algún encabezado de un post en alguna red social y ya. Pero si le preguntas a alguien, oye, ¿has leído cuántos libros lees en un año? ¿O qué libro has leído? Pues nadie lee ningún libro, la verdad. Y si la gente lee algo, pues no lo entiende. Entonces, cuando queremos acercarnos a Dios y no sabemos leer, y cuando digo no sabemos leer, no quiere decir que no sepas leer, sino no sabemos entender lo que leemos, entonces es muy difícil que Dios te bendiga y te hable por medio de la Biblia. Porque Dios nos puso la Biblia con el objetivo de que tú lo puedas escudriñar, la puedas leer y te puedas esforzar para poder entender lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces, no vamos a poder conocer a Dios, no vamos a poder entender respuestas, no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder tener sabiduría, no vamos a poder dirigir a nuestra familia, a nuestros hijos, qué hacer con nuestro dinero, por ejemplo. Todas esas respuestas vienen en la Biblia. ¿Qué hacer en el trabajo? ¿Cómo comportarnos? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo ser bendecidos donde andemos? No vamos a poder entender nada porque no sabemos comprender la Biblia. Entonces, leíamos hace rato de que ahí podemos encontrar consuelo en la aflicción, en las dificultades, de sabiduría para tomar decisiones. Pero ¿sabes qué? No estamos acostumbrados a leer. Y cuando un cristiano tiene la disciplina de leer la Biblia, pues es normal que a veces muchas cosas no entendamos de lo que dice ahí. Entonces vamos a ver algunos puntos de cómo debemos de valorar la palabra de Dios, puntos muy básicos para que puedas entender la importancia de la Biblia. En Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Sí? Entonces David se metió al
al lugar tabernáculo donde no debería, donde estaba la presencia de Dios, y tomaron algunas cosas sagradas para poder alimentarse, ¿no? Entonces, aquí el punto es que los fariseos condenaban a los discípulos porque no podían hacer, según ellos, estas cosas como arrancar espigas, como lo consideraban como un trabajo. Y decían, esto no está permitido hacer en un día de reposo. Y los condenaban. Pero Jesús les responde y les dice, ustedes no han leído, no han estudiado, no han entendido la Biblia. No han entendido realmente lo que es el espíritu de lo que es el día de reposo. Entonces Jesús los reprendía a los fariseos. Entonces, lo que queremos hacer es, vamos a ver algunos puntos importantes para que tú entiendas que la palabra de Dios, la Biblia, no es cualquier cosa. Primeramente entiende que no es cualquier cosa. No es una revista, no es un periódico, ¿sí? No vas a leer, por ejemplo, una noticia ahí, como si fuera una noticia, o una publicación en el internet. No es nada de eso. No es un libro de la escuela, no es un libro de biología, ni de historia cualquiera, ni de poesía, ni de literatura. Eso no es la Biblia. La Biblia es tan diferente y tan especial que contiene las palabras de vida eterna que vienen de parte de Dios. Que vienen de parte de Dios. La Biblia es un libro tan importante y tan especial que ha permanecido por más de 2000 años y ha sido consecuencia de que aunque muchos las han intentado quemar, otros han intentado extinguirla, muchos gobiernos, imperios han querido sacarla del planeta, la han querido prohibir, han metido a la cárcel y han matado a muchos que la tenían porque estaba prohibida. En países enteros perseguían a los cristianos que tenían alguna Biblia escondida y los asesinaban. O sea, es el libro que más ha tenido persecución por largo de 2000 años y ha permanecido hasta el día de hoy. O sea, no es cualquier cosa. Las palabras que vienen en la Biblia son palabras de parte del Dios del cielo, de tu Creador, de tu Salvador, del que te va a dar la vida eterna. O sea, son palabras eternas. No es cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros abrimos la Biblia, tampoco vamos a verla como si fuera un amuleto, algo como, me voy a poner a reverenciar la Biblia, me voy a hincar. No, es un libro. Lo importante es lo que tú puedes entender de las palabras que vienen en la Biblia. El punto número 1 es que ama la Escritura y brillará. Dice el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. 165, este versículo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué tenemos que entonces verlo como algo especial y como estar amando esas palabras que vienen en la Biblia? Porque son palabras de una persona muy especial. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras fieles y verdaderas. Y por esas palabras puedes tú tener fe, fíjate bien, para ser salvo. Por las palabras que vienen en la Biblia, tú puedes encontrar fe para poder creer, para poder realmente conocer cómo es Cristo, cómo es Dios. También tú puedes creer que ahí hay promesas que se han cumplido y que se cumplirán si las tomas para tu propia vida y pueden darte mucha esperanza, mucha fortaleza. También amamos la Biblia porque son palabras que transforman nuestras vidas, corrigen la forma de nuestro caminar con Dios, porque muchas veces cometemos errores, podemos llegar a pecar, podemos hacer cosas indebidas. Entonces ahí viene lo que nos reprende, lo que nos exhorta y lo que nos dice, ¿sabes qué? Aquí tienes que corregir estas cosas en tu vida. Entonces el primer punto es que lo debes de ver como palabras muy especiales. Como palabras muy especiales, como algo muy especial. Si fuera una persona muy querida que te manda una carta o algo, tú dices, ¿qué me va a decir? Cuando hay un noviazgo, ¿verdad? Y la novia o el novio le manda una carta o le manda un escrito, un correo, lo que sea, y lo lees con mucha atención y qué me estará diciendo y lo tomas como muy importante.
De la misma manera o aún con más importancia debemos de darle a la palabra de Dios. Punto número 2, aprende a entender, no nada más a leer, a entender lo que dice la Biblia. No solamente cumplir un requisito de que hoy tengo que abrir la Biblia y leer Mateo, y voy a leer ahí lo que dice Mateo. Es entender, porque si tú nada más te llenas de pura letra, pues la letra te va a llenar nada más de orgullo. La letra mata. El conocimiento que tú puedas tener te puede aún ni siquiera bendecir, te puede destruir. Pero cuando tú entiendes lo que Dios te quiere hablar, entonces es realmente de bendición. Es realmente donde vas a obtener realmente la sabiduría y el entendimiento. Cuando tú entiendes, cuando tú captas lo que dice el libro, cuando no es nada más el hecho de cumplir, ay, tengo que leer lo que dice ahí, y ya leí, ya entendí. Pero una cosa es leer acerca de Dios, fíjate lo que te voy a decir. Una cosa es tú abrir tu Biblia y decir, voy a leer acerca de Dios, acerca de lo que dicen de Dios. Y otra cosa muy diferente es que voy a entender lo que Dios me quiere decir a mí. Y cómo Dios se quiere relacionar conmigo. Y cómo yo me puedo conectar con Dios. Y ahí lo voy a entender. Y eso que pasó con Jesús y eso que pasó ahí, lo que dice en la Biblia, hay cosas, hay versículos que me las está diciendo Dios, Jesús, me las está diciendo a mí. ¿Sí? Porque si yo creo lo que yo estoy leyendo y lo entiendo perfectamente y lo subrayo, entonces yo estoy siendo bendecido con la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con aquello? Entonces, de nada va a servir que nada más estemos en un compromiso de estar ahí abriendo la Biblia y leyendo, ya leí, ya cumplí con mi requisito. Así nunca vas a tener consuelo en tu alma, porque no vas a entender las cosas. Y es cierto, hay cosas difíciles de entender, ¿cierto o no? Hay cosas que a lo mejor todos podemos tener dudas. Yo puedo no entender muchas cosas que vienen ahí, que no podemos comprender. Pero en alguna de esas cosas, si tú pones tu empeño en saber lo que dice ahí, puedes encontrar alguna palabra que sea de bendición para ti. Alguna cosa. Y lo que no entiendas, puedes preguntarlo más adelante. Se recomienda que si tú quieres empezar a leer la Biblia, no caigas en querer primero leer, voy a comprar una Biblia de estudio donde vengan comentarios de no sé quién y otra Biblia de estudio de allá, porque te vas a llenar de comentarios primeramente de otras personas, cuando lo que Dios quiere que tú primeramente, si estás empezando, tú leas tal como viene la palabra y lo aprendas a entender. ¿Sí? Los comentarios bíblicos y eso, tal vez cuando ya hayas leído varias veces la Biblia, unas 2 veces y ya la hayas entendido, entonces tú ya puedes estudiar más a fondo la Biblia. Ya puedes entender o buscar algún comentario, pero al principio se recomienda que así como fluye la palabra, así como sale de pura la Biblia, así puedes tú recibirla como es. Que puedas beber la leche sin ninguna cosa que digan otras personas, solamente lo que dice ahí, y que puedas abrir los ojos. Y sabes que es algo tan espiritual la palabra de Dios, que es importante que antes de que tú vayas a leer tu Biblia, pidas la bendición de Dios, que ores antes de leer tu Biblia, porque es algo importante. Tienes que tenerle el debido respeto. No es nada más como cualquier cosa que cualquier cosa nos está distrayendo. Tienes que tener una mente muy despierta. Fíjate, cuando Moisés se presentó en una montaña y allá en esa montaña se apareció Dios en una zarza ardiendo, y Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar de la tierra donde tú estás es tierra santa. O sea, esto es algo muy, muy especial lo que estás presenciando, ¿no?
Bueno, nosotros debemos de tratar sus palabras de la misma manera en el sentido de que es algo muy importante. ¿Sí? Estás realmente enfrentándote a palabras que Dios te quiere hablar a ti, que no es cualquier persona y no es para que estemos distraídos. De la misma manera, muchos de nosotros oramos por los alimentos y decimos, Señor, bendice nuestros alimentos, que sean de provecho para nuestro cuerpo. Bueno, de la misma manera, podemos pedir, Señor, háblame en tu palabra, bendíceme en tu palabra. Quiero que tú tengas una palabra para mí el día de hoy, y antes de yo leer esta palabra, que me des luz, entendimiento, y que no quiero andarme distrayendo porque soy muy distraído. Cualquier cosa me distrae. ¿Sí? En la antigüedad, por ejemplo, cuando había rituales en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que hacer mucha preparación para entrar a la presencia de Dios. Ellos tenían que lavarse en una fuente de bronce y tenían que hacer muchos rituales para poder llegar a estar delante de Dios. Y ahora no necesitamos hacer esas cosas porque eso ya quedó atrás. Ya Jesucristo ahora nos da el entendimiento de que podemos acercarnos con confianza a esa presencia de Dios y podemos acercarnos y decir, Señor, hoy me acerco con confianza a tu presencia para que tú me hables por medio de la palabra. Y yo sé que esto es un momento en que yo estoy contigo. No quiero distracciones. Es un momento en que yo voy a estar delante de ti. No quiero estar preocupado con otras cosas. Quiero estar delante de ti. Así como cuando oro, así como cuando canto, así ahora quiero leer mi Biblia delante de ti. Así es que ten el debido respeto, porque como te decía, no es una publicación de Facebook, no es un videíto de TikTok, nada de eso. Es algo serio, es la Biblia, es el Dios vivo y verdadero. Vamos a tener un banquete de su palabra. Y mucha palabra a lo mejor ya la sabes, pero tienes que entender que aunque tú ya sepas la palabra, una cosa es la letra muerta y otra cosa es cuando Dios te habla a tu corazón. Es lo que te va a transformar, lo que te va a salvar, lo que te va a cambiar. Una cosa es la doctrina que ya sabes, la letra que ya conoces, y otra cosa es que Dios te esté diciendo algo, te esté enseñando algo a ti, que te esté transformando, vivificando, que esté, ya sé cómo entonces Dios quiere que yo sea salvo. Ya sé cómo Dios quiere que yo pueda creer en Él, cómo pueda creer en lo que Él hizo por mí. Entonces ya ahí vienen, ya estás leyendo ahí el Evangelio de Juan, de Mateo, de Marcos, ahí estás los hechos y estás leyendo esas palabras. Ora, muy importante. Tener toda la reverencia de lo que estás delante de quien te está presentando. ¿Sí? No con el celular, ahí distraído, somnoliento, muchas veces andamos cansados y a lo mejor en ese momento no vas a entender nada. ¿De qué sirve querer leer la Biblia cansado, ya durmiéndote? No tiene ningún caso. No tiene ningún caso, es como si no lo hubieras hecho. ¿Sí? Mejor prepárate antes de hacerlo. Busca el momento adecuado para leerlo diariamente, para leerla. ¿Qué caso tiene estar ahí sin entender nada y nada más cumpliendo un requisito? Es lo mismo que no leer. Entonces, quita todo afán. Muchas veces tenemos muchas ansiedades, muchos afanes y estamos preocupados por problemas, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestro trabajo y estamos así pensando en otras cosas. Y tenemos que aprender a desconectarnos de esas cosas, apartar esas cosas de nuestra mente. Eso lo podemos hacer, pidiendo la ayuda de Dios y tú tranquilizarte y tú estar ahí preparado para lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque no podemos estar ansiosos cuando leemos la Biblia. No podemos estar ansiosos, no podemos estar ahí totalmente afanados. Es algo que tienes que dedicarle el tiempo especial, así como la oración, para que Dios te hable y te dé entendimiento. ¿Sí?
Y ya cuando terminas de orar, de leer la Biblia, algunos capítulos de ahí, que ya subrayaste algo, que ya meditas, es importante que ores y que digas, Señor, gracias, que le des gracias a Dios por lo que aprendiste. Sabes que todo esto requiere un esfuerzo, así como cuando te invitan, cuando tienes que ir a la escuela, tienes que trasladarte, tienes que ir a tu escuela, tienes que sentarte, tienes que dedicarle tiempo, ponerle atención al profesor. ¿Cuánto más vamos a esforzarnos para entender la Biblia? Así como están estudiando una carrera, les piden una investigación y tienen que hacer mucho esfuerzo para poder leer libros o investigar cosas. ¿Cuánto más uno debe de valorar la palabra de Dios y no hacerlo mediocremente? A veces es necesario que tú ores para que Dios te quite esa distracción. Es necesario que tú ores, que pongas de rodillas y que implores la dirección de Dios para que Dios te quite todo estorbo. A veces es muy importante que Dios te abra el entendimiento y que tú entrenes tu mente y que le pidas a Dios que te ayude, porque no es un libro cualquiera. Ahora, si tú no entiendes las cosas, ¿quién es el más interesado en decirte lo que significa? El Espíritu de Dios. Es el más interesado en que Él te pueda realmente querer enseñar ahí en la Biblia. Cuando, por ejemplo, alguien saca un nuevo libro, un autor de un libro muy importante, es bestseller, se vendió en todo el mundo, es muy interesante el libro, y te toca entrevistarlo a ese autor. Y lo estás entrevistando y le dices, disculpe, usted que tan experimentado en este tema que usted escribió en este libro, es una persona muy preparada en esto, pero ¿me puede explicar lo que quiso decir en este capítulo? Yo sé que es una persona con muchos conocimientos. Imagínate cómo se va a sentir la persona. Se va a sentir muy honrada porque le estás preguntando, claro que te voy a explicar lo que dice ahí y lo que quise decir con esto. Yo creo que Dios, de la misma manera, quiere que le preguntemos, Señor, ¿qué significará esto, Señor? Que no entiendo. Y si no tienes respuesta de lo que oraste, y si ya investigaste algo, significado de la palabra en un diccionario, ya checaste y no entiendes, Dios te puede hablar por medio de que le preguntes a un hermano que tenga más entendimiento que tú, y ahí es donde Dios te va a bendecir. Muchas veces, muy pocas veces preguntan qué significa algo de la Biblia. Son pocas veces las que ustedes preguntan qué significará algo. Y esto habla realmente de esa, que a lo mejor está faltando esa disposición. ¿Te acuerdas de aquel pasaje histórico de la Biblia de los Hechos, donde iba una persona, un funcionario de gobierno del país de Etiopía en un carruaje muy importante, un hombre rico, un funcionario, y él tenía escritos del Antiguo Testamento de la Biblia, y estaba leyendo una profecía de que iba a venir el Mesías Jesús y que iba a morir y que iba a ser sacrificado. Y el Espíritu Santo lleva a Felipe con él y lo invita a subirse a su carruaje. Y le dice, pues ¿de quién está hablando? Explícamelo, por favor. No entiendo lo que dice este libro. Y cuando Felipe le explica el significado de la Biblia, viene la salvación con el solo hecho de que él creyó de todo corazón. Su corazón se apartó del pecado, creyó, y de rato, de hablar algunas horas de la Biblia, él se bautizó. Fíjate bien. Una persona que iba pasando ahí tuvo el interés de preguntar, tuvo el interés de decir qué significa la Biblia. Pregunta a alguien que sepa de qué significará esto. Y aunque la respuesta venga de una persona, a lo mejor que no es un predicador, a lo mejor que no es un pastor, pero es una persona que tiene a Cristo, que tiene más tiempo que tú, ¿sabes qué?
puede ser de mucha bendición y lo vas a tomar con mucha humildad, porque eso que te ha respondido puede ser de parte de Dios. Puede ser de parte de Dios. Punto siguiente, escudriña las Escrituras. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Jesús les reprendía a los fariseos y les decía, ustedes saben la Biblia, tienen conocimiento o la han leído la Biblia, pero ustedes no la escudriñan. ¿Qué significa escudriñar? Investigar y profundizar en lo que significan las cosas. Y le dice, ustedes no la escudriñan, porque ahí se van a dar cuenta que hablan de mí. Y ustedes no quieren saber nada de mí. Entonces, les estaba diciendo a los fariseos. Escudriñar la Biblia significa, ¿qué significa? O sea, encontrar el significado para que tú puedas entender más. Escudriñar la Biblia es cuando estás leyendo un pasaje, tú puedas preguntarte, es como cuando tú te vuelves como un investigador, como que quieres preguntarte de todo lo que pueda decir ahí. Estás leyendo un pasaje de Jesús, ¿verdad? Y la mujer samaritana, y estás leyendo el pasaje ahí, y tú dices, a ver, ¿por qué Jesús le dijo esto a la mujer samaritana? ¿Cómo supo Jesús que tenía 5 maridos? Y ahí estás tú preguntándote, ¿y quién está hablando aquí? Pues Jesús. ¿Y quién le respondió? Pues la mujer. Y estás ahí preguntándote todo lo que te puedas investigar y preguntar ahí, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está hablando? ¿Y cuál es el don de Dios? El don de Dios es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Entonces Dios me va a regalar la salvación. Y tú estás ahí profundizando y checando y diciendo, entonces como Dios conoce, como Jesús conoce a la mujer, también me conoce a mí. Y como Jesús conoce sus pecados, también me conoce mis pecados. Y como Jesús le va a dar el don de la salvación a ella, también me lo va a dar a mí. ¿Quién habla? ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué le respondió eso a aquella mujer? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que está hablando? ¿Que estoy mal yo? ¿Que tengo que corregir? Todo eso significa escudriñar. Y también saber que tú preguntes, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Tan grande que Jesús fue a buscar a una mujer samaritana, no a la multitud, fue a una y solamente por ella fue a salvarla. Y así conmigo, Jesús está buscándome a mí y no por todo el mundo ni por toda la humanidad, sino viene conmigo y me viene a mí a salvar. Fíjate qué importante es que aprendamos a leer la Biblia, porque cuando tú la escudriñas, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir y por qué dicen las cosas? Pero también, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me lo puedo aplicar a mí? ¿Cómo puedo yo corregir las cosas? Siguiente punto muy importante, también aparte de escudriñar, hay una actividad que muchos no hemos aprendido a hacer. ¿Saben cuál es? Meditar. ¿Saben qué es meditar? Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, toda ella es mi meditación. ¿Qué significa meditar? Significa reflexionar de lo que leemos en la Biblia. Reflexionar. Eso significa meditar. Y es una práctica que pocos la hacen y es de mucha bendición, que tú aprendas a meditar. Es como los animales rumiantes. Por ejemplo, las vacas son animales rumiantes. Ellos tienen un proceso, los animales, de alimentación que cuando ellas comen, mastican y mastican la comida, pero nada más primero la mastican y tienen como un lugar donde la almacenan un poquito y luego la comida la están completamente masticando y masticando y masticando. La están rumiando. Sí, tienen un compartimiento especial. Una vez que se sienten llenas, dejan de comer y luego la devuelven en ese bolo alimenticio y están
completamente masticando otra vez la comida. Y por eso se llaman animales rumiantes, por la acción de rumiar. Y ya después de mucho la vuelven a tragar. Entonces, este ejemplo te lo pongo de que entendamos que reflexionar o meditar es estar recordando y de estar pensando en lo que estamos leyendo, en lo que leímos en la Biblia, ¿sí? En lo que es reflexionar. Reflexionar es algo voluntario. Es algo que me propongo hacer, que nos proponemos hacer. Y para eso tú necesitas tener el tiempo adecuado. Hay veces que mientras manejamos, mientras lavas los trastes, mientras estás haciendo una actividad o a veces quieres orar o te detienes para estar reflexionando. Es algo voluntario que tienes que hacer. ¿Sí? Es recordar lo que Dios te habló. Para algunas personas se les facilita pensar y otras hablar, o sea, en voz alta o en voz medianamente donde tú estás hablando y diciendo, pues yo entendí esto, mira cómo decía la Biblia ahí en ese pasaje y qué significará esto y estás meditando y si es cierto y estás ahí como pensando y pensando y es algo que se requiere esfuerzo, se requiere esfuerzo y muchas personas por flojera pues nunca han meditado nada, nunca han reflexionado nada. Hay veces que estás en tu cama, por ejemplo, y se te va el sueño y en vez de estar ahí, tú puedes intentar reflexionar y recordar algunas cosas de lo que Dios te quiere hablar. Cuando se te va el sueño en la noche, cuando estás caminando, cuando estás manejando, cuando estás lavando los trastes, trapeando, haciendo algo, tú estás meditando, reflexionando o simplemente hacerlo. Algunas personas dicen, para mí se me facilita escribir como en un diario algunas cosas de lo que Dios me habló. Escribir como en un diario es muy importante para algunas personas y para otras no, para que Dios te hable y sobre todo para otras que también aprende mucho es compartir eso que tú leíste, compartirlo. O sea, yo le puedo platicar al hermano, a ustedes, en la comida, cualquier rato, a mis hijos, a mi esposa, le puedo decir, ¿sabes qué? Estoy leyendo esto y yo aprendí esto y le dices a tu esposo, a tu esposa o a alguien, a tu hija, lo que tú leíste. Y eso es muy, muy bueno. Dios te va a hablar, bendecir muchísimo cuando tú haces eso. Y los que les gusta usar las redes sociales o algo, publican alguna reflexión de algún versículo. Pero, ¿cómo tú lees la Biblia? ¿Cómo has tratado la escritura en tu vida? ¿Como un compromiso? ¿Como algo apresurado? ¿Como algo nada más para cumplir? Yo quiero decirte que Dios quiere transformar la manera como tú debes de ver sus palabras. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe si tú no oyes la palabra y no lees la Biblia. Tú no puedes tener fe si tú no lees la Biblia. Punto siguiente, debes creer que cuando tú estás en esa actividad, Cristo está presente ahí. Muchas personas dicen, no, yo no siento a Dios, Dios está lejos de mí, yo no siento la presencia de Dios. ¿Y quién te dijo que se tenía que sentir la presencia de Dios? ¿Quién te dijo que se tenía que sentir? A lo mejor algunos sectas o iglesias creen que se tiene que sentir. No, Dios está ahí y a veces lo puedes sentir y muchas veces no lo puedes sentir. Pero eso no significa que no está ahí. Dios está ahí. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú hablas de la Biblia, su presencia está ahí. ¿Sí? Entonces, tú tienes que entender que Él está ahí. Tú vas a platicar con alguna persona y estás platicando con ella, te aseguro que no estás hablando solo.
Estás hablando con otra persona, con tu amiga, con tu amigo, con una persona, estás conversando con él. ¿Sí o no? Sería una locura estar hablando solo. Pero cuando tú oras, tú hablas con Jesús. Cuando tú lees, Jesús habla contigo. ¿Entiendes? Él está ahí. Es la presencia de Dios que está ahí. Cuando tú oras, tú hablas con Jesús. Cuando tú lees, Él habla contigo. Así funciona y así es como Jesús se comunica con las personas. Pero ¿quién te dijo que se tenía que sentir la presencia de Dios? Entonces, es una palabra viva. Y hay una persona en esa palabra. Hay una persona que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que Dios pueda realmente transformar tu alma por medio de la Escritura. Que puedas mirar al Señor por medio de la Escritura. Por cada palabra, por cada cosa. Habrá temas difíciles de entender, sí. Hay cosas muy complicadas, tal vez sí hay muy complicadas. Pero ¿sabes una cosa? Hay veces, y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué habrá cosas tan difíciles de entender en la Biblia? ¿Sabes por qué? Porque Dios está probando a ver quién se esfuerza para escudriñar, para profundizar en la Biblia y quién va a ser realmente más bendecido que otros. Hay unos que nada más entienden lo fácil, pero hay otros que se ponen a esforzarse más y se ponen a escudriñar más y son más bendecidos, porque encuentran más vida en lo que están leyendo, ¿verdad? Sí, hay cosas muy difíciles, hay proverbios, los proverbios, por ejemplo, son a veces muy difíciles de entender, algunos proverbios, ¿verdad? Pero Dios los pone difícil para que la persona se pueda esforzar y nos dio una mente, inteligencia, para que ver quién no es perezoso y quién realmente quiere encontrar sabiduría. Para educar a sus hijos, para hacer las cosas con el matrimonio, para ver qué se puede, todo lo que necesitemos saber. Ahí viene. Entonces, yo quiero que analices cómo has tratado tú la Biblia todo este tiempo. ¿Cómo has tratado la palabra de Dios? ¿Cómo la has tratado? ¿Cómo has tratado a Cristo? ¿Como algo aburrido? ¿Como un compromiso ahí nada más? A ver qué leo. ¿Sí? ¿Como algo sin sentido? ¿Como algo que no se entiende? ¿Como un amuleto que la tienes abierta en el Salmo 91, ahí la Biblia, para que te proteja tu casa? Como si fuera hechicería o algo así. No, eso no es. ¿Cómo has tratado la Biblia? ¿Sí? ¿La has leído con esta actitud que estoy hablando? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Tienes tiempo y no eres salvo? ¿Sabes por qué? Porque no has valorado su palabra, la has menospreciado. Como cristiano, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Has crecido mucho en un año? ¿Este año has crecido espiritualmente? Si no has crecido espiritualmente, es por esta razón, porque no has tratado la Biblia como debe de ser. ¿Sí? ¿Cómo has crecido tu amor por Cristo? ¿Cómo ha crecido tu conocimiento de la Biblia, de la doctrina, de la palabra? ¿Sabes realmente cosas más profundas que antes? Pues ahí es donde yo te exhorto al arrepentimiento, ya que cambies tu actitud con respecto a la palabra de Dios, que cambies tu actitud con respecto a la Biblia y que la veas de una forma distinta de lo que Dios te quiere hablar. Y si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios y empiezas a abrir la Biblia para orar con ella, para entender lo que dice, para reflexionar, meditar, para escudriñarla, para preguntarte muchas cosas de lo que quieres decirte ahí Dios, para preguntarle a algún hermano, etcétera. Créame que Dios te va a bendecir y te va a visitar y te va a salvar y te va a llenar de su presencia, porque Él quiere que lo valoremos, no que lo menospreciemos.
Él siempre ha querido que lo valores y que lo que tú tienes enfrente lo valores como algo como realmente es. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene control de todas las cosas, el que tiene palabras de vida eterna y que dice que sus palabras son fieles y verdaderas. Vamos a orar, por favor, inclina tu rostro. Vamos a pedirle a Dios, cámbiame, Señor. Señor, cámbiame. Señor, ya no quiero menospreciar tu palabra. Señor, perdóname por tenerla empolvada y la Biblia, por tenerla abandonada. Señor, que yo pueda tener fe con lo que yo leo, Señor. Que yo pueda tener fe con lo que yo leo. Señor, que yo pueda entender tu palabra. Ya no quiero ser de los que están sin entendimiento. Quiero que tú me hables, Señor. Quita toda ansiedad. Quita toda distracción, Señor. Quita todas cosas que me estorban, el celular, que me está quitando de ti para yo ver la Biblia. Yo te pido que yo aún pueda encontrar de tu salvación y que pueda encontrar de crecimiento espiritual, que pueda conocerte más. Señor, que pueda transformar mi mentalidad por medio de la Biblia. Señor, por favor, que de hoy en adelante yo valore tu palabra. Quítame todo cansancio y somnolencia y toda cosa que me impide realmente captar lo que me quieres hablar. Que pueda valorar tu presencia como algo sagrado, como algo especial, como algo lleno de bendición. Por favor, te lo pido, Señor. Bendíceme, Señor. Bendíceme en la palabra y ayúdame, porque nos las has dado para bendición, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Amén.